¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal del ABC de tu dinero. El tema de hoy es un tema muy vigente que genera posiciones encontradas, diversas y que muchas veces tratamos incluso de asimilar un concepto con otro cuando realmente existen diferencias y esas diferencias obedecen al modo en que uno aborda la temática de la inversión. Así que hoy vamos a hablar de invertir o especular. Entonces vamos a marcar las diferencias y vamos a ver en qué postura nos podemos colocar nosotros. Claramente el concepto de especulación está muy cargado para algunos de una connotación negativa, para los no especuladores, y de una noción de avance en cuanto al modo de obtener rendimientos. Los que podemos llamar así se pueden calificar como especuladores. Así que vamos a compartir la presentación de hoy. Muy bien. Invertir o especular. Por ahí vamos, ¿no? Vamos a ver de qué trata lo de hoy. Nuestro temario nos marca los siguientes puntos, ¿sí? ¿Por qué se confunden los inversores? ¿Sí? ¿Por qué se confunden los inversores? Vamos a ver este punto. Las diferencias, tenemos que marcar las diferencias entre lo que es invertir y especular. Cómo los mercados, que pueden ser idénticos, es decir, estar operando en un mismo mercado, puede permitir que algunos opten por la inversión y otros por la especulación. ¿Qué enfoques se adoptan? Cómo los horizontes temporales, y a esto me refiero, es decir, las perspectivas o el tiempo por el cual uno está dispuesto a invertir y dejar quieto en una inversión su dinero, eh, cambian en función de los propósitos, ¿no? Los propósitos que persiguen esa inversión y que tienen que ver claramente con los objetivos de vida de cada uno de nosotros. Y por último, reflexionar juntos al inversor inteligente. Vamos a ver qué es esto del inversor inteligente. Empecemos entonces. A ver, eh, estamos inmersos en una sociedad donde la ansiedad es una de las características principales, ¿no? La ansiedad, esa búsqueda de respuestas rápidas y no quedarse fuera, me parece que es uno de los factores determinantes, ¿no? Hay un bombardeo incesante a través de las redes sociales, que son una de las fuentes donde los inversores actuales y potenciales buscan información, ¿no? Buscan descubrir cuál es el mejor camino para hacer rendir su dinero. Y en las redes sociales abundan mensajes, ¿sí? Y esos mensajes en general están posicionados en la obtención de ganancias rápidas y fáciles. Es decir, es un círculo que tiene de alguna manera un círculo bastante bien armado, donde explotando la ansiedad, muchas veces la falta de educación financiera, lo que llamamos nosotros, aunque suene fuerte, el analfabetismo financiero de cada uno de nosotros, eh, bueno, van formando este combo donde aceleramos nuestras decisiones de inversión, ¿sí? No exploramos demasiado en qué podemos llegar a invertir o cuáles son las características del producto que potencialmente estamos eligiendo. Y el factor efecto manada juega un rol importantísimo, ¿no? Es decir, cuando vemos que todos van en una dirección, nos cuesta a nosotros adoptar una decisión de inversión que sea diferente. Es decir, hay una tendencia muchas veces a dejarnos arrastrar por las decisiones de otros, muchos de los cuales seguramente no conocemos, ¿no? Ese dato, no conocemos ni su perfil de inversor, ni cuántos recursos están invirtiendo, ni qué están comprometiendo, si es su patrimonio, de lo que decimos siempre, el stock de sus ahorros, o están comprometiendo una porción de su flujo, por lo tanto, para nosotros eso no está claramente puesto sobre la mesa. Entonces, este conjunto de elementos eh, nos llevan a veces a confundir nuestra decisión de inversión.
¿no? Pensemos claramente en aquellos inversores más novatos, ¿sí? Cuando hablamos de todo el proceso de democratización de las inversiones, sabemos que en este avance, en este que lo podemos considerar un progreso sin duda, de poder incorporar más inversores a los distintos mercados, bueno, para eso requiere formación, educación y formación de criterio. Formación de criterio para ser capaz de decir, cuando todos están yendo para allá, no es el camino que me corresponde a mí. Pero son factores que tenemos que tomar en consideración. ¿Cuáles son las principales diferencias entre invertir o especular? Fundamentalmente, uno es el plazo de inversión, ¿sí? El plazo de inversión que estamos dispuestos a, a sostener. Generalmente, la especulación está orientada a operaciones de corto plazo, ¿sí? Operaciones de corto plazo, ¿no? Y cuando hablamos de corto plazo, el que especula generalmente se mueve a través de la búsqueda de diferencias de precio, ¿sí? De diferencias de precio, variaciones en el precio que pueden darse en el mismo día, ¿sí? Varias veces en el mismo día. El precio de un activo puede fluctuar y bueno, el objetivo es comprar un precio más bajo del que se va a terminar vendiendo, ¿no? Y empezar a hacer este tipo de operaciones, que es lo que se conoce popularmente como estrategias de trading, ¿sí? En el otro caso, la expectativa es diferente. La expectativa del inversor en general apunta a un plazo más prolongado, es decir, a la obtención de rendimientos en un plazo mayor, que puede ser meses o años, ¿sí? Y ahí la expectativa es diferente. El riesgo asociado a cada una de estas estrategias claramente también es distinto, ¿sí? El plazo de la inversión, el plazo en el cual nosotros estamos dispuestos a comprometer nuestro dinero y la búsqueda de resultados más inmediatos también nos puede proporcionar rendimientos más altos como pérdidas más importantes. En el caso de la inversión de mediano a largo plazo, la cuestión de riesgo se supone un poco más analizada y, consecuentemente, las expectativas de rendimiento pueden ser más bajas, pero también los niveles de riesgo que afrontamos son distintos. Respecto del análisis, y acá uno puede decir, bueno, yo no tengo el tiempo suficiente para analizar tal o cual inversión, por lo tanto, a veces las estrategias de trading, ya digo que vienen montadas en muchos casos sobre el objetivo de la consecución en plazos más cortos de rendimientos más altos, ¿no? Como dijimos, en una sociedad ansiosa y en un inversor que no puede escapar muchas veces a esa ansiedad, le priva de la idea de analizar en qué tipo de activo, qué tipo de empresa, qué tipo de acción, ¿sí? Es la que está buscando o qué tipo de índice le parece que es más acorde a sus expectativas y a su perfil. Y esta cuestión es un tema claramente central. Todo esto requiere un esfuerzo, ¿sí? Aquellos que hacen trading dedican seguramente mucho tiempo, muchas horas del día a operar, ¿sí? Están atentos a los vaivenes en el mercado en el que se esté moviendo, sea de criptomonedas o en el mercado accionario, en el mercado de futuros, es decir, es infinidad de mercados donde mayor sea la volatilidad en los precios que se operan en esos mercados, mayores son las oportunidades de poder obtener diferencias entre la compra y la venta, ya digo, en periodos realmente muy cortos. Esfuerzo personal y tiempo dedicado a la inversión. En los casos donde la inversión es de otra naturaleza, con otro horizonte y con otra perspectiva, ya digo, más moderada, más cuidadosa desde el punto de vista del riesgo, en general no digo que uno no revise a una frecuencia semanal o mensual cómo viene comportándose la inversión que nosotros hemos hecho, pero la dedicación y el tiempo que le aplicamos a este tema es claramente diferente, ¿no? Son también posturas y tiempos disponibles. Tiempos disponibles. No dejar de atender lo que ocurre en inversión que tiene como un propósito el mediano o largo plazo, porque quizás estamos posicionados en algún tipo de activo que no está funcionando bien, pero tampoco esta hiperactividad en mirar siempre algo que estamos invirtiendo con un propósito de plazo más extenso.
pregunta que sigue, o el planteo que sigue, tiene que ver con los mercados y estrategias, ¿no? Eh, Estamos planteando claramente que el especulador, ¿sí? El especulador, y le quito toda carga o connotación negativa a este término, aquel que opera, ya digo, a través de estrategias de trading, operando en el corto plazo, diario, semanal, ¿sí? En periodos, ya digo, muy cortos, según las características de los mercados, y ya digo, en nivel de fluctuaciones, se opone al tenedor, al que hace holding. ¿Sí? Al que hace holding. Dice, bueno, yo sostengo una inversión por un tiempo más largo y no analizo, y no estoy pendiente de estas fluctuaciones, sino mi perspectiva y mi inversión persigue otros objetivos. Por eso me posiciono de determinada manera en mis inversiones. En el mundo cripto también está otra estrategia que es el famoso staking, ¿no? Es decir, comprar criptomonedas y en lugar de dejarlas invertidas y quietas a la espera de variaciones, ya sea para hacer trading, pero fundamentalmente para aquellos que son tenedores con un propósito de mediano a largo plazo, buscar hacer rendir esos, esos criptoactivos, ¿sí? Colocándolos, por ejemplo, en inversiones que pueden darle el rendimiento, supongamos el equivalente a una especie de plazo fijo, ¿sí? Es decir, yo digo, el dinero tiene una inversión, tiene un propósito de largo plazo, pero para no dejarlo absolutamente quieto y que no genere ningún tipo de rendimiento, excepto las fluctuaciones en el precio que pueda llegar a generar, también lo coloco en una inversión que puede ser semejante, ya digo, a un plazo fijo que puede generar un 5 o un 8%. Los riesgos son los riesgos propios también de todo criptoactivo. ¿Sí? En esto está claro que hay que plantearlo. Si acá no hay garantía de los depósitos ni nada por el estilo, sino que uno tiene que elegir en qué tipo de plataforma va a ser, si quiere, este tipo de operación. Consecuentemente, para pensar en estrategias de trading o de holding, el tema de la volatilidad, como dijimos, las fluctuaciones que se observan en los precios, altas y bajas, es un tema central. Es decir, es un mercado muy estable, con muy pocas oscilaciones, no es un mercado claramente atractivo para estrategias especulativas, de encontrar diferencias que puedan generarnos ventajas en el corto plazo, y la existencia de regulaciones también es un elemento central, ¿no? Por esto que mencionábamos particularmente en el caso del mundo cripto, como también en otros mercados donde, más allá de la existencia de regulaciones que pueden proteger al inversor en cuanto a la garantía de su capital, esto no exime que uno adopte una decisión de inversión y esa decisión de inversión no sea ventajosa. Estamos hablando de dos cosas distintas. Regulaciones es la existencia de un marco de contención y un marco de control del funcionamiento del mercado en el que yo decido invertir, bueno, pero que en ningún caso creo que puede garantizar plenamente la ausencia de riesgo como en cualquier tipo de inversión. Estrategias y mercados, ¿sí? Bueno, puede ver que tengo mercados accionarios, mercados de índices bursátiles, mercados de futuros, es decir, más sofisticados, mercados de materias primas, ¿sí? Mercados de monedas, y ver cómo oscilan estas cosas, pero todo esto también está en función del perfil del inversor. Siempre está esto presente. Es decir, a mí me encantaría tentarme, o no, no, perdón, me encantaría perseguir objetivos de rentabilidad rápida, pero las características mías como inversor, mi posición frente al riesgo es tal que no estoy preparado para sostener emocionalmente incluso este tipo de inversiones donde las fluctuaciones son ya digo, muy frecuentes y quizás cierto y quizás no me va tan bien. Así que este combo es un factor a considerar. Y volvemos de vuelta nuevamente con el tema del perfil del inversor, ¿no? Es un dato clave. Más allá de las distintas eh, posiciones que uno puede adoptar, los lugares donde uno pueda testearse como inversor, ¿sí? Existen generalmente las comisiones regulatorias del mercado de valores contienen esto, las plataformas de muchos brokers
o todos tendrían, los test o cuestionarios del inversor para ver qué tipo de recomendación, ¿no? Así, en qué tipo de mercado y qué tipo de operación es más adecuada para mí. Uno muchas veces se saltea este punto y ese es un error que aumenta la fragilidad del inversor. ¿Sí? Es decir, hay que tomarse ese tiempo, aceptar las características nuestras como inversor, porque de lo contrario, es decir, los errores, es decir, copiar conductas de otros para las cuales uno no está formado o preparado, es decir, los resultados seguramente nunca van a ser buenos. Tiempo para madurar resultados. ¿Sí? Eso tiene que ver con la disponibilidad del recurso, ¿sí? Para asociarlo a la estrategia. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto tiempo? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Cuál es mi propósito? ¿A dónde estoy apuntando? ¿En qué plazo estoy jugando? ¿En qué tiempo estoy jugando? ¿Son 30 días? ¿Es un año? ¿Son 5 años? ¿Es un objetivo de mediano a largo plazo? Pensemos en aquellos que quieren, por ejemplo, formar un capital para fortalecer los recursos que el día de mañana obtenga a través del sistema jubilatorio. ¿Sí? O que le interese formar un capital con un propósito de mejorar su fragilidad financiera en un corto o mediano plazo, ¿no? Porque ha sufrido consecuencias derivadas de la ausencia de ingresos o de la inestabilidad de los mismos, ¿no? Es decir, objetivos y estrategias, es decir, van de la mano. Es decir, aquellos que se proponen objetivos más conservadores y de más largo plazo seguramente no adoptarán estrategias más agresivas de inversión barra especulación. ¿Sí? La pregunta es, ¿se puede combinar? Y claramente sí, por supuesto, todo se puede combinar porque está en el marco del concepto que decimos siempre de la diversificación. Es decir, yo puedo diversificar activos y como tal también podría diversificar estrategias. Recordemos siempre que para operar en el mercado del trading o de las diferencias de precio hay un requisito que es disponibilidad de tiempo. Disponibilidad de tiempo, salvo que quieras derivar la decisión en un tercero, lo cual también presenta un nivel de riesgo importante, ¿no? Yo puedo diversificar estrategias, ¿sí? O combinar, como mencionamos aquí en la diapositiva, combinar un poco de trading y mucho holding, o a la inversa, y pensar también en qué mercados es más propicio hacer, llevar adelante una estrategia y en cuál otra. El, el inversor inteligente, ¿sí? Benjamin Graham es el creador de esta corriente de pensamiento, ¿sí? Del value investing, ¿no? Value investment, inversión en valor. Y muchas veces cuando se analizan esquemas y se analizan ideas y modos de abordar la inversión, lo que vemos es que se cuentan, por lo general, las historias de los triunfadores. Y es interesante ver el derrotero, ¿no? Seguramente haremos un video sobre el tema de los puntos que plantea el inversor inteligente y cómo uno tiene que ir adaptando los conceptos a los cambios temporales. ¿Sí? Una estrategia que puede haber sido diseñada después del crack de 1929, donde Benjamin Graham, que ya estaba jugando los partidos, perdió casi todo su dinero. ¿Sí? Entonces, revalorizar también y comprender adecuadamente las estrategias a veces es más, digamos, más potente y más favorable en aquellos casos que surgen de un fracaso. ¿Sí? Que surgen de un fracaso y no de esta idea del éxito continuo y permanente. La teoría del valor se plantea una diferencia. Uno puede decir, bueno, qué fácil es esto, ¿no? Yo quiero invertir en acciones de una compañía y lo que estoy mirando es la compañía, ¿sí? Los datos de la compañía, uno puede decir la información contable, no solamente la información contable, indicadores, proyecto, equipo de gestión, etcétera. Y digo, ¿cuánto cotiza esta acción?
X, el precio me devuelve el mercado. Y la idea es conocer el valor intrínseco, es decir, pero ¿cuál debería ser el valor de esta compañía tomando en cuenta este conjunto de factores? Si el valor intrínseco fuese mayor, querría decir que el precio de la acción en el mercado está subvaluada. Por lo tanto, sería una buena decisión comprar ese tipo de acciones con la idea de obtener que en algún momento el mercado empiece a reconocer esa diferencia, que los precios están baratos, por decir así, y subirse a ese tipo de activo, ¿no? Es un poco la filosofía. Está claro que, adelantándonos, si queremos, al tema de explorar un poco más al inversor inteligente y al señor mercado, en una época donde los activos tangibles eran el dato relevante y los activos intangibles que empiezan a tener una mayor presencia en el valor de una compañía, es decir, eso más después de los años 80, 90, el valor de una marca, el valor, como decimos, de la gestión, el valor de un mercado visto de otra perspectiva, empiezan a jugar otro valor, bueno, van requiriendo como adaptaciones, ¿no? Adaptaciones a una teoría. Pero ahí me parece que está el eje de la función, encontrar lo que plantea el inversor inteligente, este par, ¿no? Valor intrínseco y precio del activo. Esto exige claramente un análisis, ¿sí? De vuelta, tiempo. Acá el tiempo no es para operar, el tiempo es para elegir. El tiempo es para elegir en dónde me voy a posicionar. Entonces, por ejemplo, me parece que el sector energético es un sector importante. Me parece que puede haber un potencial de crecimiento significativo. Me parece que hay posibilidad de desarrollo, de expansión de este sector. Me parece que analizando datos de la empresa, no yo quizá, pero sí solicitando esta información a analistas que seguramente pueden tener su interés en llevar tu inversión a ese lado. Bueno, de vuelta al efecto manada, ojo con ese punto, pero el análisis, la comprensión de dónde estoy invirtiendo mi dinero, y en esto era muy interesante un planteo de decir, no estoy comprando una acción, ¿no? Estoy siendo parte de un proyecto a través de la acción, ¿no? Es decir, el nivel de involucramiento de aquel que desee ser inversor, bueno, es decir, como que de alguna forma se asume como parte de el negocio en el cual se está posicionando. Warren Buffett, quizás sea una de las personas que todavía está siendo como más representativa de un esquema de inversión positiva con sus características. Uno puede analizar la cartera en la que invierte, no digo para replicarla porque sea tan sencillo, pero fue discípulo de Benjamin Graham y después seguramente ha ido cambiando al calor de los cambios que hubo en el mercado y en las empresas. Pero me parece que es un dato que no podemos perder de vista y vale la pena considerar, ¿no? Es decir, hasta dónde nos involucramos, hasta dónde comprendemos y qué queremos como inversores. A modo de reflexión de cierre, que siempre la ponemos, decimos, ¿no? Que una vez que uno comprende, ¿no? Comprende las estrategias, elige. Finalmente es eso, ¿no? Uno elige la estrategia que le parece más adecuada, más acorde a su perfil de inversión, de inversor, a su tiempo disponible, a su capacidad de análisis, a su posición frente al riesgo, a sus propósitos y sus objetivos y sus tiempos, ¿sí? Fundamentalmente. Estudia, sí, estudia. Hay que estudiar, ¿sí? Eso es fundamental. Y escapar a la histeria o al pánico que muchas veces inunda los mercados, ¿no? Algunos dicen, ¿qué hacen aquellos que les va bien cuando el mercado sube y qué hacen aquellos que les va bien cuando el mercado baja? Bueno, perfecto. Ahí también está esto que decíamos del inversor inteligente. Él habla del señor mercado, ¿no? El señor mercado que hoy todavía, con los niveles de información y la velocidad con que circula la información, las variaciones a veces son muchísimo más rápidas
y eso genera, en general, también dudas en los inversores si las posiciones que adoptaron son las correctas o no, pensando en un mediano largo plazo. Por ahí está el tema planteado como para pensar si nosotros seremos especuladores u operadores de corto plazo, ¿sí? Fundamentalmente, o si queremos establecer algún esquema de inversión que respete otros horizontes y que nos exija a nosotros, por lo tanto, otras decisiones. Invertir o especular. Ahí estamos entonces dejando plantada la semilla para que cada uno la analice y vea si se adapta o no a sus expectativas. Nos encontramos nuevamente en breve en el canal del ABC de tu dinero. Compartir los contenidos, te agradecemos si te suscribís, eso aumenta la capacidad de difusión del tema de educación financiera. Muchísimas gracias.